Hoy terminamos esta reflexión con Asa y veíamos cómo Asa se enfermó. Veíamos cómo Asa, en el momento de la batalla, clamó a Dios con los etíopes, contra los etíopes. Dios le respondió y cómo Asa tuvo la victoria. Pero veíamos también cómo Asa después empezó a enfermar y las escrituras dicen que en su enfermedad no buscó al Señor sino a los médicos. Asa era un buen creyente, no podemos quitar eso, no podemos quitar eso porque era un buen creyente. Hizo todo lo posible para tener para que se diera lo más importante, que se volvieran las personas al Dios vivo, al Dios verdadero y el Dios de Israel, que dejaran la idolatría, pero tuvo su debilidad cuando fue tocado en su cuerpo, y buscó a los médicos, no porque los médicos no fueran funcionales, sino que puso su confianza en los médicos antes que en Dios, ¿cierto? Ahora, podemos ver que Asa hizo grandes cosas, pero también tuvo una actitud de desconfianza, y eso es ofensivo al Señor. Eso es una realidad, ¿cierto? Pero vemos también esa lucha que tenemos los creyentes. Aquí la vemos en el buen Asa. Es la lucha que tenemos todos los creyentes contra la realidad de este mundo y el pecado, contra nuestros pareceres, lo que nosotros pensamos. Eso es lo que creo que debemos mirar acá en Asa. Es la lucha que todos tenemos. Buenos días, malos momentos, luchas en nuestro corazón, en nuestra mente, fracasos, victorias. Esa es la vida del cristiano. No es la vida del cristiano como muchos creen o muchos piensan, que la vida del cristiano es una vida solamente de contemplación y de benevolencias o buenas situaciones. No, luchamos con pecados. Obviamente, a medida que vamos creciendo, los pecados se van debilitando. Ese es el consuelo del cristiano. A medida que vamos creciendo en la fe, nuestros pecados van a ser más débiles, no son los mismos, ni van a estar igual de fuertes que cuando nos convertimos. No, se van debilitando. Pero sí hay una lucha constante dentro del cristiano y tiene sus buenos momentos y tiene sus bajos momentos. Entonces, aquí para terminar esta parte de Asa, lo que vimos fue que vimos en Asa un buen testimonio, fue un buen rey, ¿cierto? Pero también vimos en Asa faltas. Vimos sus logros, un buen hombre que hizo buenas cosas, pero un hombre imperfecto. Ahora, ¿cuál es la aplicación aquí para todos nosotros? Quien busca a Dios en sus días de paz, entonces confiado podrá clamar al Dios en el día de angustia. Queridos jóvenes, niños, jóvenes cristianos, tengan presente esto y no lo olviden, que el Señor obra en su propia fuerza. Que en el Señor podemos descansar porque el Señor obra. Dios no obra en los instrumentos, sino en el poder mismo de Dios. Es decir, la gloria de Dios es nuestra fortaleza y esa gloria ayuda a los más débiles y perfecciona al abatido. Él pone fuerzas en los débiles y se deleita en hacerlo. Asa obró bien porque Dios actuó en él. Es la fuerza y el poder de Dios actuando en un hombre débil. Asa no era un superhombre, no era el más capacitado, no era el más santo, pero Dios obró a través de él. Porque realmente, jóvenes, está en la fuerza de Dios y no en las nuestras. Entonces, jóvenes, hay buenos tiempos y tiempos difíciles. Si estás en un buen tiempo, aprovecha este tiempo para orar más,
para ejercitar tus pensamientos en lo que es correcto, ¿sí? Para orar al Señor. Porque cuando vengan los tiempos de adversidad, como los tuvo Asa, ustedes puedan ser socorridos y oídos y puedan ser fortalecidos en los tiempos de bienestar. Si usted considera como cristiano que este es un buen tiempo, de pronto tiene más tiempo por estar en su casa, menos trabajo, menos situación académica, ya no tiene que transportarse, ya no tiene que ir hasta el colegio. De pronto es un buen tiempo para que esté orando fuertemente al Señor. De pronto es un buen tiempo, es algo que toca pensar. Pero, niños, si no se aprovecha este tiempo, en los buenos tiempos, si no se aprovechan los buenos tiempos, cuando vengan los malos tiempos, entonces no estarán fortalecidos. Si usted es un joven que se siente bien, que se siente que está haciendo las cosas lo mejor, que siente que está en contacto con Dios y no está aprovechando el tiempo, le aseguro que vendrán los malos tiempos. Y cuando vengan los malos tiempos, no tendrá las fuerzas para resistirlos. Prepárense, aprovechen los tiempos que Dios ha dado. Esfuérzate en amar a Dios como Dios te ama. Esfuérzate en buscarlo. Este es el tiempo de hacerlo. No seas como los fariseos, que despreciaban a los débiles, que despreciaban a los pobres, sino sé como Dios, que aún en este rey, que cometió no pequeñas faltas, ¿cierto? Pero no por eso Dios dejó de amarlo. Esa es la actitud santa de nuestro Dios con los débiles. Lo siguió amando, aún en medio de la adversidad, en medio de todo el error que había cometido Asa. ¿Sería que Dios actuó con amabilidad, con benevolencia? Así actuó el Señor. Así lo hizo con el rey Asa. ¿Cómo actuamos nosotros? Así somos, misericordiosos y bondadosos. Debemos hacerlo y descansar en ese Dios. Ahora, para los niños y jóvenes que no son cristianos, es Dios, no nadie más, solo Dios. Fue intermediación divina. Fue Dios el que los trajo acá. Y los trajo porque Dios quería salvarlos. Es el deseo de Dios de salvar pecadores. Dios llama su atención con las constantes enseñanzas que les dan. Algunos no estarán tan animados al escucharlas. Pero lo que sí sé es que Dios está actuando en eso. Eso es lo que sí sé. Y Dios sabe muy bien quién eres tú. Eso también sé. Dios sabe lo que tú piensas. Dios sabe lo que tú haces. Y eres un pecador. Tú cometes pecado dándote cuenta. Cometes pecado sabiendo que es un pecado. Así no seas un cristiano. Pero cometes pecado sabiendo que lo que estás haciendo está mal. Lo cometes. Y también cometes pecado sin darte cuenta. Pero quizás, aún cometiendo pecado, aún haciendo mal contra Dios, aún sintiéndote mal por algunas cosas y aún sin importarte otras del mal que haces, pero quizás tú no sepas lo que realmente eres. Esa es una desafortunada realidad. No nos damos cuenta de la realidad de lo que somos. Y como no nos damos cuenta de esa realidad, aunque pecamos, aunque nos sentimos mal, aunque a veces no nos importa, pero no nos damos cuenta de esa realidad, confiamos más en nosotros mismos. Buscamos más en buscar nuestro bienestar y felicidad y no en Dios, a los que no son cristianos. Pero cuando te veas realmente como eres, es decir, pecador, en ese momento puedes venir al Señor Jesucristo. Esa es la ocasión para venir a Dios y orar, para que Dios te perdone. El Dios del rey Asa te perdona. Si hoy te consideras a sí mismo pecador, ora al Señor para que Dios perdone tus pecados. Es el Dios de los débiles, es el Dios de los marginados, es el Dios de los pecadores. Las Escrituras dicen
que los fariseos decían, ¿quién es este que se junta con pecadores? Es el Dios de los pecadores débiles. En ese Dios podemos venir. Si no quieres venir al Señor, es porque estás poniendo tu confianza en ti mismo. Y nosotros mismos hemos fracasado. El mundo ha fracasado poniendo su confianza en sí mismo. Pero en el Señor hay esperanza y consuelo. Miqueas capítulo 7, dice, versículo 18 dice lo siguiente. Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Este es el Dios del buen asa, un Dios que reconoce la debilidad en el hombre, pero que la fortaleza no está en el hombre, sino en ese Dios mismo, y que se ha exaltado para su gloria. Y ese Dios es el que te llama al arrepentimiento, un Dios lleno de misericordia. Reconoce el pecado y acércate a ese Dios. No sigas confiando en ti mismo, ni en tus propias fortalezas, porque nunca te conducirán a la esperanza eterna. El Dios de las Escrituras es bueno, es misericordioso, es bondadoso con los débiles. Si eres uno de esos débiles, ven a Él, encuentra consuelo. Pues aquí terminamos con el buen asa. Espero que les haya servido de análisis, de reflexión. Oremos al Señor. Padre, gracias porque has sido bueno y misericordioso, Señor. Gracias porque nos muestras la realidad de tu compasión y de tu misericordia, pero también la realidad de nuestra debilidad, como pecadores que necesitamos más y más de ti, como cristianos, Señor, débiles que necesitamos también más y más de ti, pero consolados y afirmados en un Dios misericordioso. En el nombre de Cristo. Amén.